En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces Dios habló: «Que se haga la luz». Y la luz rompió la oscuridad. Dios separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche. Y vio Dios que era bueno, pero aún no había terminado. Dios extendió los cielos, levantó las montañas, cavó los mares, con su palabra hizo correr los ríos, y llenó la tierra con vida. Cada planta, cada árbol, cada criatura en los cielos, en la tierra y en los mares, fue formada por su mano. Y vio Dios que era bueno, pero aún faltaba algo, la cúspide de su creación, algo diferente, algo único. Dios descendió a la tierra, se inclinó sobre el polvo, y con sus propias manos formó al hombre. Pero este ser no estaba vivo aún. Era solo barro moldeado por el Creador, hasta que Dios sopló aliento en su nariz, y el hombre abrió los ojos por primera vez. Adán respiró. Dios dijo: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra». Dios colocó al hombre en un lugar perfecto, un jardín de deleite, un paraíso sin muerte, sin enfermedad, sin dolor. Y en medio de ese Edén, caminaba Dios junto a su creación. «Adán, todo lo que ves está hecho por mi mano, todo, desde la arena del suelo hasta las nubes del cielo. Cuando tengas sed, ve al lago. Ahí saciarás tu sed. Cuando tengas hambre, ve a los árboles. Ellos te darán que comer. Cuando tengas sueño, recuesta tu cuerpo en la tierra, y dormirás y despertarás renovado. En el cielo están las estrellas. Estas aparecerán cuando haya pasado el primer tiempo. Después vendrá el sol, que es llamado de día. Este es el primer tiempo. Cada animal tiene su propósito en el Edén. Respétalos, y ellos te servirán, y te respetarán. Cada uno es diferente al otro, desde los que están en el agua hasta los que están en la tierra». Dios le explicó a Adán todo lo que estaba en el Edén. Después subió a su trono, pero el hombre no estaba completo, porque aunque todas las criaturas tenían compañía, Adán estaba solo. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, supo que ella era diferente, que ella era su complemento, que ella era su compañera. Adán habló con asombro y gozo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». El hombre y la mujer vivieron en armonía, sin vergüenza, sin temor. Todo era paz, y así comenzaron sus días en el jardín perfecto. Cada mañana, el sol nacía suave sobre las hojas verdes y el canto de los pájaros llenaba el aire. Adán y Eva despertaban juntos, rodeados del susurro de los ríos de las aves y el aroma dulce de los frutos maduros. Ellos se miraban con ternura, sabiendo que compartían un lazo único, forjado por las manos del Creador. «Eva, cada día contigo es un regalo nuevo. Todo es diferente con una compañía. Yo vi que todos los animales tenían su compañera y no entendía por qué yo estaba solo». Adán, siento que somos algo único. Tú y yo somos más que compañeros, somos uno. Todo lo que veo, todo lo que toco, me recuerda que somos parte de algo más grande. Y así caminaban juntos, explorando los misterios del Edén. Sus pasos eran suaves sobre la hierba, sus risas se mezclaban con el murmullo de las fuentes. Adán enseñaba a Eva todo lo que existía, para que servía cada cosa, y le mostró que se podía hacer. Las aguas eran la fuente de vida, la pureza, pero también el hogar de muchos seres. La tierra daba frutos, era la base para el árbol, para las flores, para las estructuras, para los animales. El cielo era el lugar lejano, que al verlo transmitía una sensación de paz, un lugar misterioso, pero también donde las aves estaban. Adán le mostró los detalles de las cosas que el Altísimo creó para ellos. «Eva, este árbol se curva hacia el cielo,
como si escuchara la voz de Dios. Él está en la tierra, y de la tierra sale y crece hacia el cielo. Nos da frutos para nosotros alimentarnos, nos da sombra para dormir, nos da calidez para sentirnos bien. Dios caminaba con ellos en la frescura del día. Su voz era como el trueno y como la brisa, y cuando hablaba, el Edén entero se estremecía en un susurro sagrado. El Altísimo, cuando bajaba a la tierra del Edén, tenía que disminuir su magistral presencia, porque era tan poderosa que lo que estaba alrededor se quemaba. Nada soportaba ese poder de tal magnitud. Adán, Eva, disfrutáis el jardín que os he dado. Todo cuanto veis es vuestro para cuidar y gozar, respetaos unos a otros. Respetad el agua que es pura, esta os limpia y os da vida. Respetad la tierra que de ella salisteis y de ella os alimentáis. Respetad los animales que fueron creados para ustedes. Escuchad lo que os digo. Todo tiene un propósito que no pude romperse por mano terrenal. Señor, estamos agradecidos por tu increíble bondad, por enseñarnos todo. Cada fruto que probamos es un canto de tu bondad, cada criatura, una pincelada de tu poder. Pero cuéntanos, Padre, ¿qué deseas que hagamos hoy? Cultivad la tierra, guardadla todo lo que crece. Tiene que sembrarse los frutos de los árboles, son una fuente de vida, sembrad y cosechad. Os he dado dominio sobre todo lo que respira, tanto en las aguas, como en la tierra, como en el aire. Todo os va a obedecer. Pero recordad algo muy importante. En el centro del Edén está el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comeréis, pues el día que lo hagáis, moriréis. Así será, Señor. Tu palabra es nuestro escudo. Y así transcurrían los días, plenos de gozo y descubrimiento. Pero el mal acechaba de lejos. Adán y Eva caminaban de la mano por senderos ocultos, entre enredaderas. Tocaban los pétalos de lirios que temblaban de rocío. Se recostaban bajo los grandes cedros, escuchando el murmullo de las aguas y el canto de los pájaros que pintaban el cielo con sus vuelos. Ellos les dieron nombres a cada animal en la tierra, en el cielo y en el agua. Les dieron nombres a las plantas, a las flores, a cada fruta existente. Demoró años para que todo fuera culminado. El Altísimo se alegró al ver dicha acción y decidió recompensarlos con conocimiento, pero conocimiento verdadero, puro, limpio, sin manchas, conocimiento que era solo del cielo, cosas que solo sabían el Altísimo y su Hijo. El Altísimo dijo: vosotros fueron hechos a mi imagen y semejanza, como es mi Hijo, y yo tanto por dentro como por fuera. Les daré conocimiento que este es el mejor regalo que nunca ha existido, es la dádiva de todo. Vosotros sois seres incompletos sin el conocimiento, pero conocimiento que yo les doy, que es real y único. Vosotros sois hechos para demostrar que el amor existe, y yo soy el amor. Cuando queráis hablar, llámenme. Cuando tengáis dudas, digan mi nombre. Cuando queráis algo, pidan que se os dará. Padre, me siento tan bien al tenerte aquí con nosotros. Nunca vamos a estar lejos de ti. Nosotros te amamos, Padre. Pero el Altísimo se entristeció al escuchar esas palabras, porque él sabía que eran sinceras. Pero lo que iba a pasar era inevitable. Adán, a veces me pregunto, ¿seremos los únicos que caminan entre estos árboles? Yo también lo he pensado, Eva. Miro a las aves que vuelan libres, a las bestias que corren por los campos, pero no veo a nadie más que hable como nosotros, nadie más que escuche lo que escuchamos. Es como si nuestras voces fueran las únicas que pueden llenar este silencio, y aún así, siento que hay un murmullo, algo que no puedo ver, pero que late en el aire. Quizás son los pensamientos del Padre, que nos envuelven como el aroma de las flores. Pero a veces, cuando cierro los ojos, imagino otros rostros. Me pregunto si habrá otros, en algún rincón más allá de los límites de este jardín. ¿Crees que hay otros Edén, tan llenos de vida y de misterio como el nuestro? ¿O somos nosotros el primer susurro de su creación? No lo sé, pero siento que somos distintos de todo lo que nos rodea, no solo porque hablamos y pensamos, sino porque nos miramos y vemos reflejos que no existen en ningún animal. Cada criatura tiene su danza, su voz, pero solo nosotros tenemos preguntas y sueños. Me hace pensar
¿Es eso lo que nos hace únicos? ¿O acaso somos un comienzo? Tal vez somos la semilla de algo que florecerá con el tiempo. Quizá un día el Padre nos dé la respuesta, o quizá nos permita descubrirla juntos. Y si somos los únicos, ¿no es acaso un regalo aún más grande? Pero a veces me gustaría saber cómo sonarían otras voces. ¿Serían suaves como las nuestras? ¿O llevarían un canto diferente? Sea como sea, si existen, espero que sus corazones sepan amar como el nuestro, porque lo que tenemos aquí es un reflejo del amor que nos dio el Padre. Sí, Adán. Y hasta que sepamos la respuesta, caminemos juntos. Lo compartiremos todo: el sol, la lluvia, las palabras y el silencio. Juntos, Eva, siempre. El Edén era un poema sin fin. Adán y Eva aprendían los ritmos secretos de la creación, cómo los peces danzaban en los arroyos, cómo la luna y el sol tejían un manto de luz sobre ellos. Cada centímetro del Edén era hecho para ellos glorificar el nombre de Dios, cómo las raíces se abrazaban bajo la tierra. Dios les enseñó a cantar con su voz, y cantaron alabando al Altísimo. Cada atardecer, la luz dorada del cielo se posaba sobre el Edén. Dios los visitaba, y ellos se inclinaban con humildad. Sus palabras llenaban el aire de esperanza y propósito. Habéis visto la maravilla de mi obra, guardadla, amadla. Pues yo os he dado este lugar para que florezca en vuestras manos. Vosotros sois la voluntad en la tierra, todo tiene que someterse a ustedes. Pero respetad todo lo que existe, porque fue creado por mí para ustedes. Gracias, Padre. Todo cuanto vemos proclama tu grandeza. Somos uno contigo. Pasaron los días como hojas llevadas por el viento. Adán y Eva descubrían nuevos aromas, nuevos colores. Probaban frutos dulces que pintaban sus labios con el rocío de la vida. Cada día era un canto distinto, y sus corazones latían al compás de la creación. Estaban felices. A veces, en la frescura del atardecer, el Verbo mismo, la palabra viva que un día traería redención al mundo, descendía al jardín. Jesucristo, antes de nacer entre los hombres, caminaba con ellos con un amor tan antiguo como la creación misma. Y cuando Él llegaba, el aire temblaba con un gozo que ningún pájaro podía cantar. Sus palabras eran como semillas que germinaban en sus corazones, llenando de luz cada sombra, de paz cada duda. Adán y Eva escuchaban con asombro, porque en su voz se encontraba el eco de todo cuanto había sido y de todo lo que vendría. Era en esas tardes doradas, cuando el sol moría en un suspiro de fuego, que el Verbo los llamaba por su nombre, y ellos acudían como niños a la voz de su Padre. Con Él, todo era claridad. Con Él, cada latido parecía una plegaria. Padre, tu presencia hace que cada hoja cante. Cuando hablas, siento que el viento mismo susurra tu amor. Siempre sonríes y me transmites esa calma, esa paz tan hermosa. Pero en el corazón de Eva latía una pregunta silenciosa, una curiosidad que despertaba al mirar el árbol que estaba en medio del jardín. Su fruto brillaba con un fulgor que parecía contener todos los misterios de la vida. Ella lo contemplaba, y algo dentro de ella se removía. Adán, ¿has pensado alguna vez en ese árbol? El Padre dijo que no lo tocáramos, que no lo probáramos. ¿Pero por qué? ¿Qué es el bien y el mal que menciona? Si todo aquí es bueno, si solo conocemos la paz, ¿por qué habría mal en este lugar tan perfecto? Eva, no lo sé, pero el Padre nos ha dado tantas cosas buenas, y su voz es clara. Él dijo que de ese árbol no comeríamos. Si lo dijo, es por algo. No debemos complicar lo que es sencillo. Sí, lo sé, pero a veces siento como si una sombra se deslizara detrás de esa luz, como si el árbol mismo tuviera un canto que no entiendo. Pero también sé que no es nuestro lugar descubrirlo. El Padre nos lo dijo. De todos los árboles podemos comer, menos de ese. No cuestionemos lo que está más allá de nuestro alcance. Todo lo demás está aquí para nosotros, y eso es suficiente. Quizá, pero no puedo evitar preguntarme por qué existe algo que no podemos tocar. Si el Padre nos dio la vida, ¿por qué habría puesto algo que no debemos probar? Porque Él nos ama y conoce lo que no vemos. Si hay un límite, es porque su sabiduría lo puso. No nos corresponde cruzarlo. Confiemos, Eva, y no compliquemos lo que el amor ya ha hecho perfecto. Las palabras de Adán eran sencillas, pero llenas de la fuerza de quien sabe
que todo lo que respira es un regalo. Sin embargo, la curiosidad de Eva, por poca que era, no se apagaba. En sus pensamientos, el árbol se alzaba como un enigma, un susurro que se deslizaba entre las ramas. Era como si el Edén entero guardara un secreto. Aún así, cada día seguía fluyendo como un canto sereno. El Verbo seguía caminando con ellos, y sus palabras eran bálsamo y promesa. Cuando el sol comenzaba a dormir, la luz se posaba sobre los dos, y ellos recordaban que estaban allí por amor y para amar. Pero en el corazón de Eva, la pregunta seguía viva: ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Por qué existe un límite en un paraíso sin sombras? Y aunque Adán la calmaba con palabras de certeza, ella sabía que la respuesta dormía en el corazón del Padre. No temas, Eva, somos la obra más amada de nuestro Padre. Su voz nos guía, su amor nos sostiene. Mientras estemos juntos, nada nos hará caer. Dios nos dio todo para nosotros. Él sabe todo lo bueno, lo malo. Solo si Él lo sabe es suficiente para nosotros, ya que Él nos protege y nos fortalece. Así pasaban los días, perfectos, infinitos, llenos de la luz del Padre. Pero el Edén, aunque era un canto de vida, y en esa libertad, la sombra aguardaba. Adán y Eva continuaron con sus días llenos de paz y armonía. Cada mañana, el Edén despertaba con el canto suave de las aves y el perfume dulce de las flores recién abiertas. Un día, mientras Eva recogía frutos cerca de un arroyo, algo diferente llamó su atención. Una figura sinuosa se deslizaba con lentitud entre las sombras. Era la serpiente, su piel reluciente como las escamas del río. Eva nunca había visto a una criatura como esa, tan elegante y tan extraña. Eva se sorprendió. La serpiente habló. Preguntó Eva. ¿Quién eres tú? Respondió la serpiente con una sonrisa sutil. Soy una criatura especial. Eva, puedo hablar, puedo pensar, no soy como los demás. Eva la miró con asombro, y en su corazón creció un suspiro de maravilla y duda. Eva, con un tono de asombro y algo de desconfianza. ¿Cómo es posible? Ningún otro ser aquí habla. ¿De dónde viene tu voz? Quizás soy distinto por un propósito que el Padre me dio, respondió la serpiente con un dejo de misterio. Pero por ahora, solo sé que puedo hablar contigo. Después de aquellas palabras, la serpiente se marchó, deslizándose entre la hierba alta. Eva la observó hasta que desapareció. Se quedó quieta, reflexionando sobre aquel encuentro. Era extraño, pero había algo fascinante en esa criatura que rompía el silencio del Edén. Eva pensó en contarle a Adán, pero estaba tan asombrada y con miedo al mismo tiempo. Días después, mientras caminaban juntos bajo los grandes cedros, Eva le contó a Adán lo que había visto. Ella dijo con una chispa de asombro en sus ojos: Adán, encontré una criatura que habla como nosotros, una serpiente. Me dijo que es especial, que puede hablar y pensar. Adán la miró con curiosidad, pero con prudencia en sus palabras. ¿Una serpiente que habla? Eso es diferente. Quizá el Padre la hizo así por alguna razón. Me gustaría verla con mis propios ojos. Eva asintió, con el corazón palpitando aún por el recuerdo de la voz suave de la serpiente. Al mencionarle todo lo ocurrido, Adán quedó muy asombrado, ya que nunca había pasado algo igual a eso. En ese día despertó en Adán un poco de curiosidad que carecía en él. Sus pensamientos eran sobre eso, ya que el Creador no le había dicho nada sobre dicho ser que podía hablar igual que ellos. Los días siguieron fluyendo como agua mansa. Cada atardecer traía la voz del Padre en el aire, llenándolos de paz. Pero en el corazón de Eva quedó la imagen de la serpiente. Cada noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, ella pensaba en aquella voz misteriosa y en los secretos que podía encerrar. Mientras tanto, en el cielo, Dios miraba todo lo que estaba pasando, y sus ángeles le dijeron: Padre, vamos a sacar a ese ser impostor del Edén. Está tramando algo con Adán y Eva. No confiamos en él. Solo danos la orden y Gabriel y Rafael iremos. Dios no respondió, y su ser quedó en silencio, solo observando en completa calma. Días después, la serpiente volvió. Sus movimientos eran lentos, como si la tierra misma se moviera con ella. Sus ojos brillaban con un fulgor que parecía esconder secretos. Dijo la serpiente, con voz suave y envolvente: Eva, hay un árbol.
al sur del Edén, un árbol que tiene un fruto diferente. Es gracias a ese árbol que yo puedo hablar. Ese árbol tiene todo lo que me dio esta habilidad. Antes estaba presa y sin poder expresarme, pero el fruto me liberó y abrió mis ojos. Al momento de comerla vi que todo estaba oscuro y en silencio no comprendía nada hasta que comí. Puede ser que sea el fruto más delicioso que ya probé. Eva la escuchaba, fascinada y temerosa a la vez. Sus pensamientos se mezclaban como hojas al viento. ¿Un árbol? El Padre nos dijo que no debemos comer de un árbol en medio del Edén. ¿Es ese árbol? Respondió la serpiente, sí, con un tono suave y seguro. Ese árbol es la fuente de lo que soy. Su fruto abre los ojos, Eva. Te hace ver lo que está más allá de la luz. Eva bajó la vista, inquieta. Sus pensamientos eran un remolino de curiosidad y obediencia, luchando en su corazón, decidiendo si escuchar a la serpiente o ignorarla. El Padre dijo que moriríamos si comíamos de él, dijo Eva, con la voz temblorosa y un suspiro que escapó de sus labios. La serpiente sonrió, un gesto sutil y lleno de astucia. No morirás. El Padre sabe que, si comes, tus ojos se abrirán y serás como él. ¿Acaso no queréis ser como él? Conociendo el bien y el mal, serás como el Padre mismo. Eva, ¿por qué habría de negaros ese conocimiento? Sabéis que Dios es poderoso y majestuoso. Él todo lo sabe. No hay regalo mejor que ser como Él. La voz de la serpiente la envolvía como un canto hipnótico. El deseo de saber y la voz del Padre luchaban en su pecho. La serpiente se deslizó entre las sombras y desapareció, dejando a Eva con sus pensamientos y un susurro de tentación que no la dejaba dormir. Esa noche, Eva habló con Adán. Adán, la serpiente regresó. Dice que su voz viene de un árbol. Dice que ese fruto abre los ojos, que podemos ser como el Padre, conociendo todo lo que Él conoce, todo lo que Él ve y hace. Adán escuchó con atención y respondió con calma, aunque la duda se asomaba a sus palabras. Eva, no debemos olvidar lo que el Padre nos dijo. Si nos dio un límite, es porque sabe lo que es mejor para nosotros. No podemos complicar lo que Él hizo perfecto. Él dijo que moriríamos. Preguntó Eva con el ceño fruncido. Lo sé, Adán. Pero ¿por qué habría algo que no podamos conocer? ¿Por qué ese árbol guarda un misterio que nos está prohibido? La curiosidad prendida en sus ojos, su cuerpo se estremecía. Su espíritu estaba inquieto, dijo Adán con voz firme. Quizá porque hay cosas que no necesitamos saber. El Padre nos dio todo esto. Los ríos, las aves, el canto del viento. No debemos buscar más de lo que Él quiso darnos. Pero no voy a negar que estoy un poco curioso de por qué nos ocultaría el Padre esas cosas. Eva asintió, pero el misterio seguía vivo en su corazón. Cada vez que cerraba los ojos, veía el árbol, sus ramas cargadas de un fruto que parecía contener todo el saber del mundo. 2 días después, la serpiente volvió. Su voz era como un canto suave que se colaba entre los pensamientos de Eva. Dijo la serpiente, con voz tan dulce como la miel: ven conmigo, te mostraré el árbol. No temas si no quieres comer tranquila, solo quiero que lo veas. Eva habló con Adán y le pidió que siguieran a la serpiente. El aire parecía contener un secreto antiguo mientras caminaban hacia el sur del Edén. El árbol se alzaba majestuoso. Sus frutos resplandecían como fuego atrapado en piel. Su aroma era embriagador, y cada hoja susurraba una promesa. Dijo la serpiente, con voz persuasiva: mirad, este fruto no os hará daño, solo abrirá sus ojos para ver lo que ahora no veis. El Padre conoce el bien y el mal, ¿por qué vosotros no habréis de saberlo? También si sois hechos a imagen y semejanza. En ese momento todos en el cielo estaban viendo la escena. Preocupados, los ángeles clamaron a Dios por su permiso para bajar e impedir que Eva comiera del fruto prohibido. Pero el Altísimo, sentado en su trono, con voz calma y un poco triste, solo dijo: aquí comienza todo, calmaos, hijos, que esto tiene que pasar para poder continuar. Después de esto, los ángeles cayeron de rodillas y lloraron, y al mismo tiempo se calmaron, porque sabían que el Altísimo tenía un plan. Eva extendió la mano, temblorosa, su corazón latía con fuerza. Recordó las palabras del Padre, pero también la voz de la serpiente que susurraba promesas de conocimiento. Adán estaba atrás de ella con miedo y curioso, al mismo tiempo viendo el majestuoso árbol y frutos hermosos. Murmuró Eva: el Padre dijo que no lo hiciéramos. Adán dijo: probémosla, puede que la serpiente tenga razón. Seremos como Dios, no es malo querer ser como Él. La serpiente replicó: el Padre sabe lo que es el bien y el mal.
Él no quiere que vosotros sepáis, porque eso os hará igual a Él. Eva miró el fruto una última vez. En sus ojos se reflejaba la llama del deseo y la sombra de la duda. Sus dedos rozaron la piel del fruto, y al fin, al tomarla, sintió una fuerte brisa que recorrió todo el Edén desde los mares hasta el cielo. Ella arrancó 2 frutos, y uno se lo dio a Adán, y los 2 comieron. La mordida fue suave, dulce y amarga al mismo tiempo. Al tragarla, sintieron cómo sus cuerpos se volvían más pesados, cómo la tierra incomodaba sus pies descalzos y cómo el sol comenzaba a sentirse caliente sobre sus cuerpos. Sus ojos se abrieron, tal como la serpiente había dicho. Se miraron entre sí y sintieron vergüenza al verse desnudos. Rápidamente, agarraron hojas, las tejieron y se vistieron. Comenzaron a ver todo de manera diferente. Cómo se sentía el agua, cómo sus cabezas comenzaron a doler repentinamente, y entonces cayeron al suelo desmayados. Días pasaron y ellos se veían diferentes. Se sentían diferentes. Estaban con hambre, con sed. Se sentían cansados, agotados. El sol del día era caliente, la noche era fría y sombría. Los animales les temían, corrían de su presencia. Todo era diferente. El jardín estaba en silencio, como si cada hoja contuviera la respiración del Edén. El canto de los pájaros se había tornado en un murmullo apagado, y el aire ya no traía la frescura del amanecer. Adán y Eva, que habían caminado desnudos sin vergüenza, ahora se cubrían con hojas y temblaban bajo las sombras de los árboles. Su amor seguía vivo, pero el peso de la desobediencia había oscurecido su mirada. El padre descendió al jardín. Su presencia era luz y temblor, como un susurro y un trueno al mismo tiempo. Su voz se alzó, suave pero cargada de una tristeza. «Adán, ¿dónde estás?» El corazón de Adán latía con fuerza, y su voz era un murmullo temeroso. «Oí tu voz en el jardín, padre, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». «¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras?» El silencio que siguió pesaba como un cielo sin estrellas. Adán respiró hondo y habló. «La mujer que diste para que estuviera conmigo me dio del árbol, y comí». El padre volvió su mirada hacia Eva. Su voz no era de ira, sino de una tristeza tan profunda que hacía temblar el aire. «¿Qué es esto que has hecho?» La serpiente me engañó y comí. El Edén entero guardaba silencio, como si la creación entera escuchara. El padre habló, y sus palabras eran semillas de justicia y promesa. «Serpiente, ¿por qué hiciste esto? Maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Y luego, el padre miró a Eva. Sus ojos eran un océano de compasión y verdad. «Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Por último, la voz del padre se volvió hacia Adán, cargada de un amor que no podía ocultar la justicia. «Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás». Adán y Eva escucharon, y supieron que ya no podían permanecer en el paraíso. Una tristeza dulce llenaba el aire, pero también una llama de esperanza que el Padre había dejado encendida en su promesa. El Padre los vistió con túnicas de piel, su ternura envolviendo su vergüenza. Era un gesto de amor en medio de la justicia, una señal de que aunque habían caído, no estaban solos. Ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no debe alargar su mano y tomar también del árbol de la vida, y comer, y vivir para siempre. Así, el Padre los expulsó del jardín del Edén. Los condujo hasta el límite donde la tierra fértil besaba el desierto. Adán tomó la mano de Eva, y juntos dieron sus primeros pasos fuera del paraíso, donde ellos vieron que era todo diferente, nada era como imaginaban.
donde la dificultad era cotidiana, donde el hambre era lo primordial para ser saciado, donde el esfuerzo se triplicó y el peligro abundó. A la entrada del Edén, el Padre colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. El Edén quedó detrás de ellos, como un susurro lejano de lo que fue, pero aunque la perfección se había perdido, la voz del Padre aún resonaba en sus corazones. Era un susurro de esperanza, una promesa que atravesaría el tiempo, que su amor nunca los abandonaría. Y así comenzó el viaje del hombre y la mujer en un mundo que ya no era un jardín, pero donde aún quedaba un eco del paraíso en cada suspiro de fe. La historia no terminó en la expulsión. La historia apenas comenzaba. La historia de Adán y Eva, como tantas veces la hemos escuchado, es mucho más que un relato antiguo sobre la desobediencia. Es un espejo profundo de la naturaleza humana, un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros también vive su propio Edén y enfrenta sus propias serpientes. La pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué Dios, siendo omnipotente, permitió que la serpiente se deslizara entre las sombras del Edén? Encierra en sí misma el misterio de la libertad. Quizás la respuesta no esté en la tentación en sí, sino en lo que revela sobre la esencia del amor. Porque un amor que no tiene la posibilidad de elegir no es amor. Es simple obediencia sin conciencia. Dios, que es amor puro, no quería imponer su voluntad como un yugo sobre las criaturas que había formado a su imagen y semejanza. Quería que Adán y Eva, y todos nosotros, sus hijos, lo amáramos libremente, desde el corazón y no por obligación. El Edén fue un regalo, un lugar donde la armonía y la pureza danzaban en cada hoja y en cada suspiro del viento. Pero la verdadera libertad no puede existir sin la opción de equivocarse. Así como la luz solo se entiende en contraste con la oscuridad, la obediencia solo tiene sentido cuando existe la posibilidad de la desobediencia. La serpiente fue permitida no para destruir, sino para poner a prueba la libertad que Dios había dado al hombre. Sin esa posibilidad, Adán y Eva no habrían sido libres. Habrían sido meros instrumentos, sin alma ni decisión. Este relato nos enseña que la caída no fue el fin, sino el principio de una historia más grande, la historia de la redención. Porque aunque Adán y Eva fallaron, la voz de Dios no se apagó. Su amor, que es más grande que cualquier error, siguió susurrando promesas de esperanza a lo largo de los siglos. Es en la caída que descubrimos la gracia. Es en la debilidad que descubrimos la fuerza del perdón. Muchos podrían ver esta historia como una tragedia, pero en ella también brilla la semilla de la compasión divina. Dios mismo vistió a Adán y Eva con túnicas de piel, un acto de ternura en medio del juicio. Les mostró que aunque habían perdido la perfección del Edén, no estaban perdidos para siempre. Había un plan, un propósito que iría más allá de su error, la promesa de redención que encontraría su cumplimiento mucho más adelante. Y así, esta antigua narración se convierte en una lección para cada generación, porque todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, somos como Adán y Eva. Escuchamos voces que nos tientan, nos alejamos de lo que sabemos que es correcto y terminamos sintiendo el peso de nuestra propia vergüenza. Pero la voz de Dios aún resuena, como un susurro de esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestro exilio. Su amor no depende de nuestra perfección. Su amor nos busca, incluso cuando huimos de él. ¿Por qué Dios permitió que la serpiente hablara? Quizás porque quería mostrarnos que aunque el mal existe, nunca tiene la última palabra. Porque en su corazón, la bondad siempre triunfa sobre la oscuridad. La serpiente fue astuta, pero no pudo apagar la llama de la promesa que Dios dejó encendida. Una promesa que arde en cada corazón, dispuesto a escucharla. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Dónde están nuestros Edén? ¿Cuáles son las serpientes que susurran a nuestros oídos? Y más importante aún,
cómo respondemos al llamado de la voz del Padre, que aún hoy nos dice que, aunque el camino sea difícil, su amor nunca nos abandonará. En cada paso fuera de nuestro paraíso perdido, llevamos con nosotros la semilla de la redención, porque aunque la perfección se ha perdido, la esperanza no muere. La historia de Adán y Eva no terminó con su expulsión. Comenzó ahí el largo viaje del ser humano hacia la comprensión de un amor que es más grande que cualquier caída. Quizás la serpiente tenía que entrar para que pudiéramos descubrir algo que ni siquiera el Edén podía enseñarnos, que somos más que nuestro error, que somos buscados, amados y redimidos, y que en cada corazón humano Dios aún planta un eco del paraíso, una chispa de eternidad que ninguna serpiente puede sofocar. Pero hay un detalle que muchas veces pasamos por alto en la historia de Adán y Eva: el silencio del Edén. Antes de que la serpiente hablara, el Edén era un lugar lleno de sonidos de la naturaleza, pero también de un silencio profundo y sagrado. Era un silencio que no significaba ausencia, sino plenitud. En ese silencio, Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios que caminaba con ellos. Podían percibir la paz que latía en cada rincón de ese jardín perfecto. Sin embargo, cuando la serpiente susurró, rompió ese silencio con una voz que sembraba la duda. Y desde entonces, cada uno de nosotros también escucha voces que perturban ese silencio sagrado dentro de nosotros. Voces que nos llenan de miedo, de orgullo, de desconfianza. Pero el silencio del Edén no murió para siempre. Permanece como un eco en nuestros corazones, esperando que aprendamos a escucharlo nuevamente. Este silencio es más que una pausa en medio del ruido. Es el espacio donde Dios sigue hablando. Porque aunque el pecado rompió la comunión perfecta, nunca pudo apagar el murmullo de la voz divina. En medio del caos de nuestras vidas, somos llamados a redescubrir ese silencio que no juzga, sino que sana. El silencio que nos permite escuchar no solo las palabras, sino también la ternura de un Dios que siempre está cerca. Y hay otro aspecto que complementa esta historia. La creación misma fue testigo de la caída y también participa de la redención. La tierra, los animales, los árboles, todos fueron afectados por la desobediencia de Adán y Eva. Así como nosotros anhelamos volver al Edén, toda la creación suspira esperando ser liberada de su propia esclavitud. Esta es la dimensión cósmica de la redención, un recordatorio de que no somos islas. Nuestras acciones, nuestras decisiones, afectan a todo lo que nos rodea. Por eso, la esperanza no es solo personal, es también una tarea colectiva. Restaurar ese silencio interior es también aprender a cuidar lo que nos fue confiado. La tierra que habitamos, las vidas que tocamos. Cada vez que trabajamos por la justicia, cada vez que sanamos una herida, estamos reconstruyendo un pedacito del Edén perdido. Así descubrimos que la historia de Adán y Eva no es solo un pasado lejano, sino un presente vivo. Que cada uno de nosotros puede elegir hoy entre la voz de la serpiente y el susurro de la gracia. Y que, aunque llevamos dentro la memoria del Edén que perdimos, también llevamos la semilla de un nuevo paraíso que empieza a crecer en cada acto de amor, en cada paso de regreso hacia la voz del Padre. Así, la historia de Adán y Eva deja de ser solo un mito o un relato lejano. Se convierte en la historia de todos nosotros. Nos recuerda que aunque el mundo no sea un jardín, la voz del Padre sigue susurrando esperanza en medio del desierto. Y que al final, cuando volvamos a Él, descubriremos que la promesa que resonaba en el Edén aún vive, más viva que nunca, en lo más profundo de nuestro ser. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga.